Audio Jungle. 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 Imaginemos una Argentina distinta. Mientras que los corruptos y los violentos Una Argentina distinta.
donde se bajan los impuestos. Una Argentina distinta. Recalculando. Calles sin miedo, porque el que las hace, las paga. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. 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 Pongamos un punto y aparte. Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La Libertad avanza. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Esto es Sin Estado, estamos en el stream de Diagonales. Mi nombre es Ezequiel Orlando y hasta las 11 vamos a acompañarles como cada martes, miércoles y jueves con toda la información y por supuesto análisis, investigaciones como nos caracteriza habitualmente. Quiero agradecerle a Pablo Dugan, ayer nos levantaron en Duro de Domar en C5N justamente la entrevista que hicimos esta semana sobre, con la investigación que vino detrás por supuesto de Diagonales, sobre el escándalo de corrupción en La Libertad Avanza. Los propios libertarios están denunciando que les piden coimas. Karina Milei, Lule Menem, le piden coimas a los funcionarios libertarios en Misiones. Y eso se replica en otras provincias también. Lo contamos acá en exclusiva con uno de los libertarios justamente que está en Misiones, que confiaba en el proyecto de Milei y ahora lo está denunciando penalmente a este hecho. Así que les agradecemos a nuestros colegas de C5N por habernos levantado ayer y a todos los demás medios que también nos citaron, Mendoza Online y tantos otros que estuvieron toda esta semana replicando esta investigación exclusiva de Diagonales, que la podés leer en la web y la podés mirar acá, te repito, cada martes, miércoles, jueves nos podés ver de 9 a 11 a.m. en el stream de Diagonales, por YouTube, por Twitter, por donde te quede más cómodo. Esto que acabamos de pasar es increíble. No hay nadie de los libertarios que se hayan presentado con Milei que quedó en funciones. Estaban una lista de personas que él fue echando, como sus amigos, son todos ex amigos. Todas las personas cercanas a Milei, que no sea Karina o Lila, que tiene videos donde Milei hace cosas que no quieren que se vean en público porque lo dejaría muy mal parado. Y repito, todas las personas cercanas a Milei, que no sean Karina o Lilia Lemoine, están ahora lejos, afuera del gobierno nacional y de Javier Milei en concreto. No deja ningún amigo cerca. ¿Por qué? Porque es una persona que juega sucio, me dicen a mí los que lo conocen muy de cerca. No es alguien que juega con las reglas normales, es alguien que juega sucio, que los usa y después los descarta. Así vemos, pues no es un caso, son todos, son absolutamente todos, salvo la hermana, o salvo Lilia Lemoine, que tiene un archivo que Karina Milei sabe cuál es porque Lilia se lo mandó a ella al momento de grabarlo y que no quieren que se vea. Vamos a contar más detalles la semana próxima porque vamos a hablar con una persona que investigó mucho a Javier Milei. Te vamos a contar más detalles la semana próxima. Lo tengo a Cari con el piso. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Zeta? Bien, extrañándote ya, ¿no? Porque no nos vimos la semana pasada. Y estuvimos... ¿Descansando? Más o menos, uno nunca termina de abandonar las obligaciones, pero sí, paseando un poquitito por la bella Patagonia Argentina. Y con respecto a lo que veíamos recién, me recordaba algo que no quedó afuera, como se veía en el spot, ¿no? Los pedidos de coimas. Parece que eso no quedó afuera, se fueron cayendo jugadores del oficialismo, de lo que era La Libertad Avanza, pero esa, podemos decir, una tradición de los libertarios de pedir coimas, como hacían en campaña, como se conoció en 2023, como se conoció con las distintas estafas de Javier Milei a lo largo de su trayectoria política con otros criptoactivos. Bueno, vuelve esa costumbre, podemos decirle. Esa sí que no la sacaron todavía, ¿no? Parece. Le mandamos un beso enorme a Coti Viñas, que está mudándose, por eso no está aquí con nosotros como siempre. Nuestra co-conductora, le mandamos un beso enorme. Por supuesto, semana próxima estará aquí en el piso nuevamente. Y a Nico también, por supuesto, que se están mudando ambos. Lo tenemos en comunicación al intendente de 3 de febrero, Pablo Garate.
Tres Arroyos, perdón. El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, que está en línea del otro lado para conversar con nosotros. ¿Cómo le va, Garate? Ezequiel Orlando acá, con Nicolás Bacaro lo saludamos. ¿Cómo anda? Hola chicos, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por conectarse. Primero que nada le quiero consultar, ¿no? Lo que me gusta hablar con intendentes, en particular cuando es una primera entrevista, es preguntarles cómo está la situación en su municipio, cómo está la situación de los vecinos de Tres Arroyos en este momento. Bueno, en realidad, diríamos, en los términos primero de cómo está el municipio, nosotros heredamos un municipio que estaba bastante desordenado en términos económicos, después de que lo gobernó durante 20 años un mismo intendente, y tuvimos un primer año de mandato donde lo que tuvimos que hacer fundamentalmente fue ordenar el municipio para que efectivamente las cuentas pudieran dar, como se dice vulgarmente, y para que podamos empezar a hacer cosas en favor de los vecinos, es decir, en un contexto complejo donde no hay obra pública, donde no hay inversión pública en términos de lo que viene de nación, nosotros tuvimos que ordenar el municipio para poder empezar a hacer esas cosas. Obviamente eso fue todo 2024. Hoy, 2025, es un poco diferente. Primero porque se está empezando a sentir más fuertemente la situación económica, está claro, es decir, hoy, estos días, yo vivo muy cerca del centro, caminando por el centro te encontrás en ciertos horarios que había mucha actividad y mucho movimiento, hoy hay mucho menor y se nota claramente, con lo cual está claro que está afectando. También nos está afectando y se ve la actividad económica, la baja de la actividad económica en función también de que la recaudación en la tasa ligada a esa cuestión que es la de seguridad e higiene ha bajado, que no teníamos tanto impacto y que Tres Arroyos es una ciudad muy particular. Está ubicada en un enclave productivo muy importante de la provincia de Buenos Aires y del país, y muchas veces las crisis tardaban en llegar. Bueno, evidentemente en este caso no está pasando eso, porque lo vemos en la actividad económica, lo vemos en la mayor demanda de salud pública, es decir, ha crecido la demanda de salud pública porque el sistema privado no puede absorberlo por los costos y entonces los vecinos no lo pueden pagar y terminan en la salud pública, y también lo vemos en lo que tiene que ver con la ayuda social, más cuando se acerca el invierno. Sentimos una gran demanda social en muchos sectores que la están pasando mal, el sector más informal de la economía, pero también quienes tienen un trabajo, efectivamente les está costando pagar los servicios y demás, o sea que estamos en una situación bastante compleja y diríamos preocupados y ocupados porque bueno, en estos distritos está claro que el invierno es muy duro y bueno, y naturalmente es un momento crítico de la vida de nuestros vecinos, donde efectivamente se sienten mal la necesidad de ciertos servicios públicos. Así que estamos mirando con mucha atención toda esta situación y además en el municipio específicamente estamos muy afectados por algunas decisiones que se tomaron y que tienen que ver y que han impactado en una clara baja de la coparticipación en estos primeros 4 meses. Sobre eso, justamente, el gobierno nacional dice que hay que pasar la motosierra, los intendentes tienen que recortar gastos, los gobernadores también, pero los intendentes particularmente. Caputo tiene una guerra contra las tasas municipales, ¿no? Usted dice, en este momento, y ahora que se acerca más el invierno, por la crisis y por el invierno, hay más demanda social y más demanda de servicios públicos. Ustedes, si pasan la motosierra, ¿qué significa para el vecino de Tres Arroyos? Primero tenemos que discutir un poco esto de la motosierra y demás, porque la realidad es que la motosierra no puede ser la motosierra sobre la obra pública. Y no lo digo yo, que circunstancialmente soy intendente, lo digo porque en mi distrito los vecinos siguen queriendo tener agua, cloacas, gas, pavimento, cordón cuneta, inversión en salud. Es decir, la verdad es que efectivamente para mí el debate, y me parece sí que es un debate válido, que tengamos los municipios las cuentas ordenadas para poder desarrollar cosas en favor de nuestros vecinos y mejorar la calidad de vida. Ahora, la realidad es que si nosotros, los municipios de la provincia de Buenos Aires tienen algunas particularidades. Nosotros estamos medio en el medio de esta situación, pero los municipios primero tienen un problema de dependencia económica fuerte con el gobierno nacional y provincial en términos de recaudación, y eso es algo que hay que ir trabajándolo y cambiándolo, con lo cual el problema de la motosierra es que muchas veces podría terminar en ni siquiera poder pagar los sueldos a los trabajadores municipales, con lo cual estamos en una situación delicada y además se dicen muchas cosas, chicos, que no solo que no son verdad,
sino que además son tan generales que en definitiva acentúan su falsedad. Por ejemplo, en mi pueblo no hay ninguna tasa municipal que no se cobre y que no tenga la contraprestación en servicio que corresponde. La única que cobramos con la cooperativa eléctrica, porque nosotros acá tenemos cooperativa eléctrica, es la que tiene que ver con el alumbrado. Y este año, mejor dicho, el año pasado hicimos un trabajo en conjunto que nos ayudó el municipio de Avellaneda, el intendente Jorge Ferraresi, donde empezamos el recambio del 30% de la luminaria, con lo cual es lógico que se pague el alumbrado público y como eso lo hacemos en asociación con la cooperativa, lo cobre la cooperativa. Perdón, con lo cual, ¿lo hicieron en colaboración con otro intendente también? Claro, en colaboración con Jorge Ferraresi, exactamente. Pero lo que digo es que además de eso, el trabajo colaborativo lo hacemos con la cooperativa de eléctrica de Tres Arroyos y de todas las localidades que tienen cooperativas, es lógico que se cobre el alumbrado ahí. Pero después no tenemos ninguna otra cuestión que tiene que ver con esto. Tenemos la tasa vial, la real, la que efectivamente tiene que ver con la mejora de los caminos rurales, y vengan a ver los caminos rurales de Tres Arroyos y se van a dar cuenta que están muy bien, en muy buen estado. Entonces, a veces se dicen cosas que son cliché o dogmáticas en términos de tenemos que decir esto, pero en realidad la realidad de los municipios es muy diferente y la realidad de los vecinos es diferente, chicos, porque yo veo a mis vecinos con problemas para pagar los servicios, para llegar a fin de mes y en definitiva, diríamos, hay una suerte de contradicción entre lo que se dice y lo que los vecinos te piden en los municipios. Nosotros recibimos a todos los vecinos, tenemos una particularidad, mi municipio es muy cercano a los vecinos y yo siento que los vecinos quieren que el municipio invierta para mejorar la calidad de vida. No es verdad que esto que hoy no sea una prioridad la obra pública. Después discutiremos otras cosas, pero la obra pública es una prioridad y la inversión pública también es una prioridad y una necesidad. Intendente, buenos días. Nicolás Bacaro lo saluda. En cuanto a los recursos para los municipios, se armó un debate en la legislatura bonaerense a partir de un proyecto presentado por algunos bloques, impulsado por algunos intendentes para condonar deudas del fondo COVID. Ayer hubo movimientos en ese sentido, se pospuso la discusión, el gobernador presentó un nuevo proyecto que incluye un paquete económico más amplio con un pedido de endeudamiento por unos $1.000 millones que implicaría un 8% de esos fondos para transferencias directas a los municipios. ¿Cuál es su posición al respecto? Mi posición es muy simple, mi posición es que me parece primero que el gobernador tiene que tener todas las herramientas necesarias para poder gobernar, como nosotros también tenemos que tener las herramientas para poder gobernar, y tienen que ver con el endeudamiento en un contexto como este, la ley impositiva, el presupuesto, me parece que eso está claro. Después, obviamente los municipios estamos en una situación compleja, delicada, preocupante, y entonces cualquier cosa que venga en beneficio de los municipios, que en definitiva somos los primeros que atendemos la necesidad de la gente y las demandas de los vecinos, viene bien. Ahora, me parece que tiene que ver que hay que plantearse como dos cuestiones. Una, sacar todo de la discusión de la interna o de la política partidaria. No podemos estar todo el tiempo discutiendo cuestiones que parecen que si uno propone una cosa, el otro tiene que proponer otra, como contradictoria. Y lo otro, que me parece que cuando hablamos de los municipios tenemos que pensar una reforma integral que permita en esta provincia de Buenos Aires en algún momento hacer una reforma lo suficientemente profunda e importante que haga que los municipios empiecen a tener un poco de autonomía, porque cada vez los municipios tienen más responsabilidades, pero los recursos siguen dependiendo de los mismos. En su caso de Nación, que después termina en coparticipación para la provincia y que en definitiva viene para los municipios. Entonces, diríamos, está disociada la cuestión de las mayores responsabilidades con lo mismo o menos recursos, porque, diríamos, en términos puntuales, yo hago muchas cosas que la Nación debería hacer, y sin embargo, en un año y medio, a Tres Arroyos vino de Nación 3 millones de pesos, que eso es menos, mucho menos, te diría la mitad del sueldo de un empleado municipal, categoría 4, durante todo el año. Quiere decir que, en definitiva, sigo teniendo responsabilidades, porque la gente sigue viniendo a la municipalidad porque necesita o porque tiene alguna demanda. Entonces, me parece que todas son buenas iniciativas. A mí lo vi un poco el proyecto del gobernador. El fondo me parece que es una ayuda más, ese fondo que plantea el gobernador. Por supuesto, no va a estar equiparado con la baja de la coparticipación. Nosotros en 4 meses, este año tuvimos
estamos teniendo aproximadamente entre unos 2.500 y unos 2.800 millones de pesos menos de coparticipación en 4 meses y que tiene que ver con distintos motivos que ocurren de todas las jurisdicciones y eso no lo va a compensar. Bueno, pero hoy es una necesidad y quiero dejar un tema que me parece que, a ver, menos coparticipación, menos para Tres Arroyos, no es menos recursos para el intendente circunstancial, es en realidad para los vecinos, porque si no pareciera que cuando uno le recorta a un municipio, le recorta porque el intendente es de tal o cual partido, y la realidad no es esa. Si yo no puedo, diríamos, prestar los servicios como municipio, los que se perjudican son mis vecinos. Entonces hay que salir de esa discusión que me parece que no sirve. Intendente, el presidente de la Nación toma esas decisiones en base a Por supuesto que sí, claro. el color político del gobernador. Eso es una realidad. ¿Axel Kicillof toma esa misma diferenciación o le reparte a todos por igual a los intendentes? No, por eso digo, yo lo digo claramente en esa cuestión. No, yo siento que el gobernador de la provincia trabaja con todos los intendentes, eso no hay ninguna duda, y recibe a todos y trata de entender. Yo creo que Axel en este año, este mandato y medio que tiene, para mí entiende esta lógica de gobernar con todos, de que hay que resolver los problemas de todos y que después el día de las elecciones cada uno presentará su lista y competiremos y todo como de alguna manera corresponde en un proceso electoral. Pero en general, yo voy cuando he tenido que firmar leasing y demás, y veo intendentes de diferentes partidos políticos, y tal vez expresando diferencias, y sin embargo, diríamos, recibiendo el mismo trato o el buen trato del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, la verdad que eso no lo veo, y es una lástima que ocurra, porque a mí me gustaría tener una relación institucional con el presidente de la Nación. Lamentablemente, en este contexto, no se puede tener, pero debiera ser lo lógico, porque en definitiva, al presidente de la Nación hace 1 año y medio lo eligieron los argentinos, y a mí me eligieron los vecinos también hace 1 año y medio. Y entonces yo tengo mis obligaciones con los vecinos de Tres Arroyos, que también son argentinos, porque si no pareciera que como vivimos en lugares diferentes. Los vecinos de Tres Arroyos también son argentinos y también debieran estar en el mapa de lo que el presidente decide en términos de cómo llegar a Tres Arroyos. Intendente... Además, quiero decir esto, chicos, pero perdón la interrupción, pero quiero decirles esto. De Tres Arroyos, el gobierno nacional se lleva miles y miles de millones de retenciones y, por ejemplo, 20.000 millones el año pasado, más de 20.000 millones en impuesto al combustible, y vinieron 3 millones, chicos. 20.000 millones de pesos solamente le sacó a los vecinos de Tres Arroyos de impuesto al combustible. Más retenciones. Más retenciones. No le quiero decir lo que significan retenciones. Ahora, el interior en general del país y de la provincia de Buenos Aires, por lo menos yo lo siento, sentimos que se nos llevan todo y no viene nada, nos dejan con las manos vacías. En algunos momentos hubo mucha inversión pública. Hubo una inversión pública fuerte de obra pública que venía de nación o de provincia, y entonces, naturalmente, esto, diríamos, de alguna manera reparaba esta cuestión de que se llevaban todos. Ahora sentimos el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires, pero la verdad que de todo lo que se llevó el gobierno nacional, nosotros sentimos que no viene nada. No es que no viene nada para Pablo Garate, no viene nada para los vecinos y las vecinas de Tres Arroyos. Quiero hacer un punto sobre esto porque es muy importante. Justamente Milei lo que dice a los empresarios es los impuestos son malos porque el Estado recauda y no les da nada a cambio, pero nunca bajó ningún impuesto. Ahora, a los vecinos de Tres Arroyos les saca todo, les da 3 millones de pesos a cambio que no sirve para un sueldo anual, y no se inmuta, y le dice a ustedes tienen que gastar menos, pues le dice a todos los intendentes eso. Exactamente. Sin ningún tipo de prurito. Exactamente. Eso es exactamente lo que ocurre, por eso decía que tenemos que ir hacia cierta reforma. Miren chicos, yo siento que en algún momento en este país sé que es difícil modificar la ley de coparticipación federal, porque en algunos años cuando se hizo algunas modificaciones se piden unas mayorías que efectivamente no se pueden dar. Pero yo creo que en algún momento en este país vamos a tener que empezar a discutir la coparticipación inversa, como ocurre en otros países del mundo, y en algunos casos fuera de la provincia de Buenos Aires también ocurre, donde distritos que tienen mucho aporte y después no reciben nada, pero puedan tener esta idea de vuelvo a decir lo mismo, pasa en algunos países del mundo donde los que generan los recursos se quedan con la parte de la coparticipación para satisfacer los servicios de lo que se demanda, la inversión pública y demás, y después sí trasladan al Estado Nacional, porque hoy tenemos un Estado Nacional que, diríamos, está enfocado en justicia, seguridad,
economía y relaciones internacionales. Poco más que eso, un poco más, un poco menos, pero es eso lo que hay. Bueno, entonces nosotros nos hacemos cargo de muchas de las demandas de nuestros vecinos y la verdad que muchas veces miramos y no tenemos los recursos. Claro. Y no Intendente, alcanza, no alcanza solo con austeridad e imaginación, porque los recursos no están. usted está planteando de alguna manera discusiones estructurales, ¿no? En cuanto a la matriz política, económica, impositiva. Se me ocurre que para poder dar esas discusiones se tienen que alcanzar acuerdos primero entre las fuerzas políticas que hoy en día todavía parecen bastante lejanos. En ese sentido quería preguntarle cómo ve hoy al peronismo de la provincia y si es optimista en cuanto a la posibilidad de que se puedan confluir en una misma oferta electoral este año para enfrentar al gobierno nacional. A ver, primero y fundamental, yo antes de hablar de unidad, a mí me gustaría, o de confluir, me gustaría saber cómo vamos a confluir. Para mí, nuestro espacio político, que es más amplio que el peronismo, porque convoca a otros sectores y gente común, en mi pueblo pasa permanentemente eso. A mí me parece que nosotros, vos decías que estamos, que yo estoy planteando temas estructurales. Bueno, estos temas estructurales son los que nos transformarían en una alternativa política. Primero lo que tenemos que construir es una alternativa política. ¿Basada en qué? En plantearnos cambios profundos que no hicimos cuando nos tocó gobernar, en plantearnos también autocrítica de los errores que cometimos y también empezar a entender las nuevas demandas de la sociedad, porque efectivamente las demandas de la sociedad fueron cambiando y además asentarnos para mí en dos temas que son muy importantes. Primero, tenemos que ir hacia una situación de una reforma, de una renovación profunda de nuestro espacio político, porque lo necesitamos de cara al futuro, y justamente lo que acabo de decir tiene que ver con construir una alternativa de futuro, de esperanza. Es decir, yo siento que si a Milei le va mal, no sé si lo primero que va a hacer es mirarnos a nosotros. ¿Y hoy el peronismo solo, está dando esas discusiones o no las está dando? Primero la gente nos va a ver a nosotros solo si somos capaces de construir una alternativa que vuelva a plantear futuro y esperanza. Si lo está dando, yo creo que se está dando muy puntualmente, no se está dando como uno quisiera que debiera ser, diríamos, en términos generales. Tal vez hay una realidad, que estamos a poco más de 60 días de presentar la lista a nivel de la provincia de Buenos Aires y unos 70 días de presentar la lista para octubre. No sé si vamos a alcanzar la autocrítica, pero sería bueno que en la cabeza de cada uno lo hiciéramos, porque me parece que también tenemos que plantearnos lo que nos equivocamos. Y también tenemos que entender que las sociedades siempre van para adelante. Lo que hicimos bien está bien, valga la redundancia, y lo que hicimos mal hay que cambiarlo, pero hay que plantearle a la gente futuro y esperanza, insisto con esto, y caras nuevas, renovación, que permitan que los intérpretes del futuro y de la esperanza sean otros. Clarísimo, Garate. La verdad, bueno, un placer y me interesaría conversar con usted más adelante, en el futuro. Gracias. Cuando ustedes quieran, chicos, a disposición. Un abrazo grande. Intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, pasó por aquí por Diagonales. Me parece fuerte, 20.000 millones de pesos de impuesto a los combustibles líquidos y no recibieron 3 millones de pesos a cambio. O sea, se lleva Nación más coparticipación, más retenciones, perdón. Se lleva Nación un fangote de guita de los municipios y le devuelve migas, ni siquiera monedas. No le devuelve nada y les dice, ustedes tienen que cobrar menos tasas municipales. Y bueno, pero si vos no le estás dando nada de plata a cambio de todo lo que te estás aspirando de los municipios y le estás quitando a los vecinos de las localidades, ¿cómo no van a tener que cobrar algo? Para lo mínimo, para la limpieza, por ejemplo, para el alumbrado. Ni siquiera les dejan cobrar el alumbrado. Caputo sacó una resolución que les prohíbe a los intendentes cobrar el alumbrado dentro de la boleta de luz. Fue Kicillof el que lo permitió. Y la justicia ahora además le dio la razón de nuevo a Kicillof para reponer el fondo de obra pública para el gas que se cobraba también dentro de la boleta del gas. Es una locura lo que está haciendo Nación. Bueno, pero ojo, porque no sucede solamente con los municipios de la provincia de Buenos Aires. Esto también lo vemos con las provincias y justamente los gobernadores, más allá de ciertas diferencias entre sí,
están empezando también a nuclearse. El otro día hubo un encuentro muy importante del CFI, los gobernadores también plantean estas cuestiones de cara al gobierno nacional, donde también vemos una administración central muy selectiva en cuanto a cómo distribuye los recursos en las provincias, ¿no? Justamente este fin de semana hay elecciones en 4 provincias. Si uno mira los aportes de la administración nacional a cada una de las provincias, es extremadamente desparejo, dispar. Por ejemplo, podemos citar el caso de Chaco, donde La Libertad Avanza va con el oficialismo provincial, con el radicalismo, y que hace poco recibió 120.000 millones de dólares de aporte del gobierno nacional para equilibrar sus cuentas fiscales. Imaginemos, ¿no?, lo que sería, por ejemplo, eso para la provincia de Buenos Aires, la provincia más poblada del país, donde los intendentes están diciendo no podemos terminar de prestar los servicios como deberíamos, nos cuesta pagar los sueldos porque el gobierno nacional no nos ayuda de ninguna manera. Bueno, esta es la realidad del país de Milei, ¿no? Y la que más aporta la provincia de Buenos Aires. Además, sí. Es la que más aporta. Entonces, vos tenés una sola provincia que aporta la mitad del producto del país y vos le estás dando nada, pues no le estás dando absolutamente nada. Y cuando a los vecinos de Bahía Blanca tienen un temporal donde pierden todo, vas y les decís, bueno, yo confío en que ustedes se la van a poder arreglar. Y en Israel hay un incendio y vos decís, no, ya mismo te giro los dólares para que vos lo puedas apagar. Israel. ¿Por qué Israel necesita Argentina? Los argentinos necesitamos de Argentina. Israel que se arregle con Israel, que en realidad está masacrando a los palestinos, así que ni siquiera, ¿no? Zeta, pero te agrego otra. ¿Por qué Israel? Te agrego que otra. Encima está masacrando a palestinos y no reconoce que las Malvinas son argentinas. Es uno de los pocos países, perdón, Nico, Sí. son los pocos países con Estados Unidos que no reconoce que las Malvinas son argentinas y nosotros vamos y flameamos la bandera de Israel en lugar de flamear la bandera argentina. No lo vi nunca a Milei agarrar la bandera argentina, sí la extranjera, pero la argentina nunca. Además, hablando en términos de cómo se están utilizando los recursos en el país, ¿no? A mí me interesaría saber realmente cuánto cuesta cada operativo represivo de Patricia Bullrich, que miércoles a miércoles reprime a los jubilados y a las personas, a los ciudadanos que se movilizan reclamando una actualización de los saberes de los jubilados que hoy están en un 90-95% por debajo de la línea de la pobreza. Ayer tuvimos un nuevo hecho de represión absolutamente repudiable que encima tuvo, digamos, la frutilla del postre, una metáfora quizás no del todo feliz, de la represión al padre Paco, su detención. Le tuvieron a Paco Olveira, lo gasearon a Luca Bonfante también, segundo en la lista de candidatos a legisladores del Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda, lo que no se puede negar es que siempre está ahí los miércoles, siempre está ahí Luca, sí. Y los representantes del Frente de Izquierda, lo gasearon en la cara, pero dos, 3 veces, intencionalmente. ¿Sabían quién era? ¿Cuánta plata se va en eso? Todos los miércoles, ¿no? Bueno, esa plata podría hoy en día estar garantizando obras para que los vecinos de la provincia de Buenos Aires o de cualquier provincia del país reciban mejores servicios públicos, para que la educación tenga más fondos, para que las universidades tengan más fondos, para que la ciencia tenga más recursos. Bueno, claramente no está dentro de las prioridades de Javier Milei y del oficialismo. Tampoco está dentro de las prioridades libertarias ficha limpia, porque... Parece que no, ¿no? Mira, ahí está lo que te decía Luca Bonfante. Estaban pacíficamente protestando. Sí, le gritaban porque estaba la policía golpeando a los jubilados. Mirá cómo los policías les hacen señas canchereando. Sí. Y le tiran la cara. Sí, no estaban haciendo nada. Ahí le tira una vez y ahí viene otro. Además pareciera como que lo le llenaron de gas pimienta intencionalmente, ¿no? Como si lo conocieran. Como la nena que gaseó la policía de Patricia Bullrich hace un par de meses. A mí me resulta... Que dijo el policía, yo cumplí órdenes. El policía que gaseó a la nena dijo, yo cumplía órdenes. Órdenes de Patricia Bullrich. De gasear nenes. De gasear jubilados. De pegarle a los más indefensos. Cumplen órdenes, dicen después. No hay obediencia de vida en Argentina, ¿eh? No hay obediencia de vida. Un policía que le golpea en la cabeza a un jubilado, que le vuela la tapa del cráneo a Pablo Grillo, que gasea a una nena, no puede salir a aludir, yo estaba cumpliendo órdenes, ¿eh? Van a ir presos los que cometen delitos. Pablo Grillo,
que, bueno, saludamos la foto que se conoció ayer. Una alegría inmensa. Sí, la verdad que sí. Puedo salir a tomar aire un rato. Y bueno, y seguimos insistiendo con un pedido de justicia. Ahí también se conoció un informe de la propia Gendarmería en la cual se puso sobre la mesa algo que es absolutamente obvio, que es que el protocolo impide los disparos en línea recta de los cartuchos de gas lacrimógeno, que como claramente, digamos, se ve en todos los Ahí está videos Pablo de familia. lo que fue la represión donde resultó herido Pablo Grillo. Bueno, la propia Gendarmería expuso que sus protocolos fueron violados en el momento de ese disparo. Todavía la justicia no se expidió ni parece avanzar en este sentido. Una de las grandes deudas de este país, ¿no? Una justicia que actúe defendiendo los intereses de la ciudadanía y no de las en vez corporaciones. de los poderosos, claro. Es que asesinaron a Fuente Alba en Neuquén por tirarle un cartucho de gas lacrimógeno en línea recta. Estaba dentro del auto, se estaban yendo, habían cortado la ruta porque eran docentes que se morían de hambre, y la policía de Neuquén tiró un cartucho de gas lacrimógeno en línea recta, le pegó a Carlos Fuente Alba, lo asesinaron. A partir de eso, la policía, provinciales, nacional, etcétera, pasó a tener que tener un protocolo mucho más estricto. Bueno, ese protocolo lo eliminó Patricia Bullrich cuando asumió. Por completo lo eliminó. También, ¿sabes qué? Y esto te va a preocupar, Patricia Bullrich eliminó la prohibición de que la policía vaya con armas de fuego a reprimir protestas. Eso existía desde Néstor Kirchner, fue el que lo impulsó, con Cristina Kirchner se terminó de reglamentar. La policía tenía prohibido ir con armas de fuego a reprimir protestas, porque justamente cuando había, iban y asesinaban manifestantes. Acordate de lo que pasó en la crisis de 2001. Bueno, Néstor Kirchner lo prohibió. Patricia Bullrich, una de las primeras firmas que puso fue para un decreto que eliminaba esta prohibición. Atenti con eso, ¿eh? Pero bueno, te decía recién lo de ficha limpia, porque había todo un partido, el que gobierna hace 18 años en la ciudad de Buenos Aires, le jugó a pleno a el proyecto de los penatos, ¿sí? Es lo único que dicen. Ficha limpia en la ciudad, dicen los penatos, ¿no? Votame a mí que yo te llevo el ficha limpia a la ciudad. ¿Qué es ficha limpia? Es un proyecto de ley que tiene la autoría de los penatos para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Así es como hace la lectura el Partido Justicialista Nacional. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que no podemos esperar a que la Corte Suprema confirme una sentencia y entonces una persona quede inhibida de presentarse como candidata, sino que cuando ya hay una segunda instancia que dice esta persona está condenada, no pueda presentarse en una lista. En primera instancia tenés jueces que son a todos amigos de Macri. En segunda instancia tenés jueces que fueron a jugar al fútbol a la casa de Macri. ¿Cómo no va a ser esto entonces leído como una proscripción a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, así es como se plantea. Ayer necesitaba 37 votos. 37 votos, 37 se quedaron votos. a uno. Por un voto nos llegaron. Antes de ir a los números, déjame... no sé si está bien lo que voy a hacer, pero me quiero solidarizar con Silvia Los Penato, porque lo que le hicieron anoche fue feo. Llevarla al estudio de TN, Sí. presentar, cantaron el gol antes de que entre, la pararon ahí con Fanny Mandelbaum, Sí. ahí, bueno, todos los autores del proyecto, bueno, si sale ficha limpia, le vamos a tener que agradecer a estas personas, una sonrisa de oreja a oreja, y faltó el primerísimo primer plano del momento en el que salía el rechazo, justo la sacaron, pobre, la verdad que fue feo, actitud, no sé si... Lo tenemos al video. Ah, ¿está? Lo tenemos al video, es este último que te mandé, Jimmy, es este último que te mandé al video. Digo, si el gobierno nacional quería infringirle un daño a la candidata del PRO en la previa de la elección porteña, me parece que no hacía falta ser tan cruel, ¿no? Me parece que no. Me parece Alcanzaba con
voltear el proyecto como hicieron. Miremoslo. Miren esta imagen. Los impulsores sí sale como parece. Mirá que la cara de podría ocurrir. felicidad. Ficha limpia, Mirá se las los caras de debemos. felicidad, las En gran sonrisas. parte a ellos tres. Está todo garantizado. Estaba festejando el gol. ¿Cómo estás? Va a salir. Lía Los Penato. Y está La Gastón candidata, Marra. la cabeza de Ahí lista estamos. del Se PRO en la está ciudad. votando en este Se momento. está votando en vivo, Cardiólogo anoche. para Piden un Gastón, por cardiólogo, momento, esa fue espectacular. increíble. Sí. Se me descompone. Upa. ¿Qué dice ahí, Nico? ¿Qué dice ahí? ¿Resultado? Además fue raro, ¿no? Porque era como- Rechazado. Necesitan 37 votos para que la ley se apruebe. Ahí Mayoría explican. absoluta. Pido silencio para poder intervenir. Resulta Ojo, la cara de Villarruel es imperdible, Mirá. 596/24. No salió ficha limpia. Ahora vamos a ver qué pasó. No salió ficha limpia. Mayoría ¿Cómo cambian las caras? Aceptando el artículo 77 de la Constitución y no Yo no lo puedo creer. No, tremendo. Por eso me parece que el... Tenemos el antes y el después también. Hasta voltear el proyecto... Tenemos el antes y el después. ¿Me mostrás esa? La imagen. Hasta voltear el proyecto podemos decir que era rosca política, ¿no? Bueno, jugamos a que sale, que no sale. Pero Ayer Coti vino acá y nos dijo, no está garantizado que salga. Lo sabía Constanza Viñas, co-conductora acá en Sin Estado, en Diagonales. Véannos, le recomiendo a los Penato que mire Sin Estado, porque va a enterarse que no estaba garantizado. Que venga, por supuesto que venga, pero ya de por sí que nos mire, porque acá le explicábamos a la gente ayer en Sin Estado que no estaba garantizado que salga. bueno, se armó toda una polémica inmediatamente después de el rechazo al proyecto, porque paradójicamente, o no tanto, los garantes de que se cayera el proyecto de ficha limpia fueron 2 senadores, una senadora y un senador de la provincia de Misiones, que venían jugando Ponelo mientras Jimmy hace, afiladitos con el gobierno nacional. No había una en la que votaran en contra de los intereses de Javier Milei. ¿Viste? Habían dicho que iban a votar afirmativamente el proyecto de ficha limpia. De repente, de buenas a primeras y en cuestión de minutos, votaron en contra, y por esos 2 votos misioneros, el oficialismo no alcanzó los 37 votos positivos que necesitaba para que se apruebe el proyecto. Así que... Mándalo mientras, mándalo Sí, mientras. sí, tíralo, Se Jimmy. vota. Ahí tenemos a Villarroel. 0. Lo que decías, Nico. Queda La levantada cara la de sesión. Villarroel. Otra, ¿no? La pusieron ahí a tener que ponerle la cara a la derrota. Sí. Bueno, podemos decir que está pagando los minutos de fama que tuvo cuando se quiso capitalizar la aprobación de la ley Bases. ¿Te acordás que fue la que definió el empate y hizo un discurso ahí con cierta grandilocuencia, más o menos que atribuyéndose el último penal para ganar? Bueno, ahora le tocó, viste, Villarruel, le decimos a toda la dirigencia política argentina: todo vuelve en este país, no hay que escupir para arriba, sean honestos, trabajen para el pueblo, salgan un poquitito de la roca, porque bueno, hoy en día están arriba, mañana no saben, así que un poquito de coherencia. Bueno, y estábamos hablando de los números, ¿no? 36-35 salió la votación, le faltó un voto al oficialismo. ¿Vos pensás que Javier Milei la quiere de candidata a Cristina, la quiere afuera? No, yo sé que esto no le convenía a la Libertad Avanza que se apruebe, porque era un gol para los Penato, y en la ciudad de Buenos Aires se está disputando el segundo lugar. El segundo lugar está entre los Penato y Adorni. Y si esto se aprobaba en el Senado, los Penato iba a salir segunda en la ciudad. Te agrego una la semana siguiente, ¿no? Este domingo no el otro. Una lectura alternativa posible a eso. ¿A ver? ¿Y si esto la termina beneficiando a los Penato? ¿Por qué? Y está muy claro y es muy evidente que el gobierno nacional operó para que ficha limpia no saliera, ¿no? 2203, 2204. Un minuto de diferencia. Bueno. Tremenda la diferencia de las caras. Es que, en serio, si no está asegurado algo, vos no mandás el pleno y vas a un canal de televisión a jugártela, a exponerte para... Porque puede no salir. Bueno, pero sigo... un plan B. Sigo con la lectura alternativa. Los Penato a partir de ahora puede decir
nosotros, el PRO, somos los únicos que realmente queríamos que este proyecto avance. Somos los únicos que realmente impulsamos ficha limpia y el gobierno nacional pactó con el kirchnerismo, con Cristina Fernández de Kirchner, para garantizar su impunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, más allá de que claramente los Penato y el PRO no van a tener el gol de el proyecto aprobado, sí se quedan con la bandera de alguna forma, ¿no? Y vimos que el gobierno nacional también intentó capitalizar ese repudio a la casta del Senado. Salieron con un comunicado de la oficina del presidente muy velozmente cuando se conoció el rechazo, en este relato, digamos, que tienen de construir ese enemigo de la casta que hoy es el Senado, mañana son los periodistas, siempre se va moviendo, pero la verdad es que suena muy poco creíble que el gobierno nacional, que evidentemente hizo votar en contra a 2 senadores que le responden de forma irrestricta, efectivamente estuviera impulsando la salida de ficha limpia. Entonces lo que digo es que me parece que los Penato tienen una oportunidad ahí, más allá de que no haya salido su proyecto, de capitalizar. Para mí la perdió, porque ahí les mandé el último tuit de los Penato. Para mí la perdió los Penato, no la vio de esa forma. Estaba muy caliente anoche y es lógico, sí. Es lógico, pero bueno, no tenés que exponerte en un canal de televisión, mi consejo, ¿no? Si le interesara que yo le dé uno. Porque además después lo que dijo en el canal de televisión. Prepárate para el pacto. Acá, mirá, este es el tuit. Para mí hizo no hizo esa lectura que vos estás planteando, Nico, que hubiera sido quizás lo más estratega. Habló con bronca y dijo... Estaba enojada, lamentable. Han defraudado a la Argentina, pero no vamos a parar hasta saber qué pasó. O sea, no sabe qué pasó. La autora del proyecto para proscribir a Cristina dice que no sabe qué pasó. No vamos a parar hasta que los corruptos no ganen más en la Argentina. Los que quieren impunidad, los que miran al costado, no nos van a frenar, sépanlo. Sí, dice. También ahí hubo una campaña muy fuerte del gobierno que salió inmediatamente con el eslogan es kirchnerismo o libertad, ¿no? Como planteando esa polarización, esa oposición entre lo que sería la Libertad Avanza y el kirchnerismo. Ahora, claro, pero no fue el kirchnerismo el que frenó esto. Por eso, si yo fuera los Penato, saldría a decir, escúchame, si es kirchnerismo libertad, no tendrías que haber volteado ficha limpia con los 2 votos de los senadores que te responden, ¿no? Por Insisto eso, que estaba en fíjate caliente. que no se anima además a enfrentar a los libertarios. En el debate en la Ciudad de Buenos Aires no se animó a enfrentar a Dorni. No se atrevió a hacerle una crítica. Bueno, una. Esa es la dinámica Eso es por política. el acuerdo que tienen con el PRO. Bueno, pero esa es la dinámica política que yo creo que puede empezar a cambiar a partir de esto. Hay que ver cómo también va a repercutir en las conversaciones que hay para conformar una alianza en la provincia de Buenos Aires. No nos olvidemos que Mauricio Macri todavía tiene un poder de fuego muy importante, que es, de alguna manera, evitar el posible triunfo de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que es la otra gran elección que vamos a tener este año en términos locales, porque si el PRO y la Libertad Avanza no van unidos en la provincia y el peronismo más o menos se pone de acuerdo, tendría todo allanado para poder ganar las elecciones, ¿no? Entonces hay que ver cómo se sigue dando esta relación, esta pelea intraderecha argentina, ¿no? Es interesante, pero bueno, también los Penato lo que decía en el canal de televisión es que, haciendo referencia a los senadores que responden a Milei, dice, los que se dieron vuelta son los senadores de Misiones, que es una de las provincias que más aportes del Tesoro Nacional recibió. Me imagino que ahora el gobierno nacional lo va a castigar a esa provincia y le va a mandar menos plata, le va a hacer un recorte de la plata que le manda. Eso no tenés que decirlo, porque vos no tenés que comportarte de esa manera. Es como Marcela Pagano antes de asumir. Nosotros a los gobernadores le vamos a prender fuego, a los gobernadores que no respondan a nosotros, le vamos a prender fuego a la provincia, dijo. Ahí quedó en offside. Ahí quedó en offside. No, pero no es que quedó en offside, es un delito casi.
perjudicar a los misioneros o perjudicar a los habitantes de una provincia, porque el gobernador no piensa como vos. Bueno, pero no te votó una ley. La otra cara de esa moneda es reconocer que el gobierno nacional se está manejando de esa manera con las provincias y que efectivamente compra los votos en el Senado y en el Congreso de la Nación con transferencias directas a las provincias. Y si Cuader no estaba preso, Cuader no estaba preso, iba a votar a favor de ficha limpia. Está preso por corrupto, porque Milei le compró los votos y con la guita que le dio Milei, de todos nuestros impuestos, cruzó la frontera a Paraguay. Si los paraguayos no lo detenían, el tipo, lo más campante, iba a decir, no, yo estoy en contra de la corrupción, voy a votar a favor de ficha limpia y proscribir a todos los corruptos. El tipo es un chanta, es un ladrón. Y está preso de casualidad, gracias a los paraguayos está preso, no por los argentinos. Veía a algunos senadores de la Libertad Avanza, creo que era Álvarez Rodríguez, pedir Nariz Limpia, el proyecto Nariz Limpia. Fernández Sagasti. Fernández Sagasti. Interesante el proyecto, Nariz Limpia. ¿No? Sería revolucionario en el Congreso, me parece. ¿Sabes si haces un psicotécnico? ¿Sabes cuántos se quedan afuera? No, pero y además para presidente Milei se negó a hacerlo, ¿eh? Me parece que Massa se lo había propuesto en el debate. Lo mejor de todo eso fue la respuesta de Atauche, que la calificó de botona inmediatamente después de que estaba planteando esa idea Anabel Fernández Sagasti. Se escuchó un botona bien fuerte por parte del senador Atauche, del cual se han conocido videos en estados bastante polémicos, ¿no? Así que no estaría mal. Alcoholizado, con el pantalón mojado, negándose a hacer un test de alcoholemia, creo, por la policía. Él es pegándole y insultándolo a los oficiales de la policía. Parece que no le gustaría tener que someterse a un examen toxicológico. Un Nariz Limpia ahí? Difícil, ¿no? Capaz por eso se niegan. Pero bueno. La tenemos acá a la diputada nacional Sabrina Selva. Le quiero consultar por esto. ¿Cómo recibe ficha limpia que se haya caído? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo lo viste el debate de anoche? Creo que fue una sorpresa para muchos. Soy de las que también sostiene que el proyecto de ficha limpia que impulsaba el oficialismo y sus aliados, particularmente el PRO, tenía nombre y apellido, que era Cristina Fernández de Kirchner. La realidad que, como se dio el debate también en diputados previamente, demostró eso. Así que yo celebro que se haya caído. ¿Y lo ves como un acuerdo entre el kirchnerismo y los libertarios, como denuncian algunos? Yo creo que hacer esos análisis es tratar de buscar un argumento para justificar un proyecto que era inviable y que no venía solo a proscribir a Cristina, sino que se venía a llevar puesta la voluntad popular. Así que yo creo que ahora van a hacer muchas elucubraciones en torno a eso, pero me parece que quizá también lo que se demostró es cuando el gobierno intenta también avanzar sin los consensos reales y necesarios que ameritan este tipo de discusiones, pasan estas cosas. Ayer también se votó antes, y el PRO le dio los votos para esto, a los libertarios, de no convocar, no investigar la estafa de Libra. No llamar a Karina Milei al recinto, que no vayan a dar explicaciones los funcionarios más cercanos y que de forma directa o indirecta participaron de la estafa mundial de Libra. Bueno, incluso en diputados nos pasó lo mismo. Digo, ayer que había una diputada tratando de ingresar al Senado para celebrar la sanción de ficha limpia, paradójicamente es una de las diputadas que no acompañó ni las interpelaciones a los funcionarios por la estafa Libra, ni la creación de la comisión investigadora. Digo, son los mismos que se embanderaron con la ficha limpia, son los que no quisieron que se avance en una investigación, que nosotros la abordamos con mucha responsabilidad porque también nos quisieron parar del lado de que nos inmiscuíamos en facultades del Poder Judicial.
de que estábamos juzgando la responsabilidad penal del presidente o de los funcionarios que habrían estado involucrados. Ahora, me parece que lo que está claro es que hubo una estafa, que el presidente Milei promovió una criptomoneda que derivó en una estafa, y nosotros lo que queremos saber es cuál es el grado de responsabilidad política que tiene el presidente Milei y los funcionarios en lo que fue la gestión de esa criptomoneda. ¿Existe no estaba haciéndolo en mi rol de presidente, sino en mi rol de ciudadano, como por ejemplo por la hora, por la ubicación que estaba en la residencia de Olivos? No. Guillermo Francos dijo eso el otro día en la Tanta- Cámara Baja. Tantas cosas que dijo y tantas que no dijo, ¿no? Guillermo Francos el otro día en la Cámara. Que le preguntaron si quería hablar de otra cosa, si playa, montaña, porque de Libra no estaba respondiendo No nada. estaba respondiendo nada. No, es imposible. O sea, el presidente es presidente las 24 horas. Digo, yo no dejo de ser diputada cuando me voy a dormir o cuando llego a mi casa. ¿Estás hablando en calidad de diputada o en calidad de ciudadana? De ambas, de ambas. Me parece que tratar de escindir eso es una parte más del relato que intentó instalar el gobierno, a mi manera de verlo, burdamente. La estrategia que eligió el gobierno para salir de esta situación me parece bastante ridícula frente a los hechos, ¿no? Que son claros y evidentes. O sea, no puede hacer nada en rol de persona, así como Alberto Fernández tampoco pudo en el mismo horario, en la misma ubicación, hacer la fiesta de Olivos en calidad de ciudadano. Porque podría haber planteado el mismo argumento, ¿no? Exactamente. No nos hubiera tenido que indignar. Exactamente. ¿Se entiende? Se entiende, totalmente. Y hoy en día la comisión, digamos, ¿cuál es el estado en el que se encuentra? ¿Cómo avanzó la discusión por la constitución de las autoridades? Digo, ¿qué podemos esperar del avance o, en todo caso, de el parate que pueda intentar el gobierno con esa comisión? No, yo creo, el parate el gobierno lo intentó claramente con la conformación de la comisión a raíz de la creación de los interbloques. Ustedes recordarán que al otro día fue que el Congreso se terminó de atomizar, ¿no? Un poquito más para tratar de frenar justamente la composición de la comisión. Quedó por el momento frenada, no pudimos confirmar las autoridades de la comisión porque quedamos 14-14. Paradójicamente hay 14 que no quieren que la comisión funcione, pero quieren que alguien de ellos la presida, y nosotros lo que sostenemos es que la tiene que presidir alguno de los bloques que impulsamos la creación de la comisión y que queremos que se investigue. Así que vamos a ir al Ellos no recinto quieren a que se investigue, definirlo. además. No, claramente no. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido que la presida alguien de la Libertad Avanza, que están diciendo que no hubo una estafa. O sea, están negando directamente el hecho de la estafa. Y el Ni mecanismo institucional para resolver, digamos, ese empate, ¿cómo Vamos a ir al recinto en una sesión, trataremos de en ese momento confirmar las autoridades, o sea, lo que no se resuelve en las comisiones lo puede resolver el recinto en pleno, así que iremos ahí vamos a necesitar 129 o 130 votos, en la comisión necesitábamos 15, pero yo creo que está el consenso porque justamente los que impulsamos la creación de la comisión, todos estamos de acuerdo que la tiene que presidir alguien de... Nosotros obviamente consideramos que la tiene que presidir Unión por la Patria, ¿no? Porque somos mayoría en la comisión y mayoría en el recinto, pero estamos convencidos de que lo importante es que la presida alguno de los bloques que quiere que se investigue. Una crítica constructiva que decía Sí. nuestra compañera. ¿No hubiera sido más, no se hubiera ahorrado un problema la oposición, justamente planteando en la creación de la comisión una línea que dijera que la presidencia la tenía que tener alguien opositor a la Libertad Avanza? Sí, también hubiera sido más fácil no agregar la palabra interbloque, ¿no? En el momento de la votación. Sí. Es Porque válido. ahora es bastante Incluso se cantidad. discutió. Gracias, me traen el mate. Está muy bien, está muy bien. Sin mate. Sin mate Yo estoy con té, por eso no soy te pido del uno. té también, me gusta. Pero es una cosa o la otra para mí, por la mañana. Pero bueno, ¿pueden llegar a conseguir esos votos? Son un montón. Yo creo que sí. Son un montón. Yo creo que sí, pero es con la mayoría con la que avanzamos en la creación de la comisión y en las interpelaciones, así que si no pasa algo extraño, debiéramos tener los votos para confirmar las autoridades. ¿La sociedad argentina le importa lo que pasó con Libra? Yo creo que la sociedad argentina no termina de entender lo que pasó, pero que sí tiene claro que algo pasó y que el presidente en ese tuit del 14 de febrero promovió algo que terminó mal, en donde mucha gente se llevó mucha plata y mucha gente perdió mucha plata. Y nosotros lo que queremos saber es qué pasó en el medio. Y si el presidente lo estafaron, lo engañaron, bueno, tienen incluso el ámbito de la comisión investigadora para aclararlo. Nosotros no vamos a buscar una responsabilidad penal en la comisión, no vamos a destituir a nadie. Ellos dicen, era información pública la que compartió el presidente, pero es mentira, porque los propios especialistas que investigaron esto por su cuenta, privados, ¿no? Dicen, ese contrato, ese número,
código como SBU, no estaba público hasta antes de que Milei lo tuitee. O sea, se lo pasaron por privado y él lo tuiteó. Aparte, es mentira eso. Es mentira, es totalmente mentira. Incluso cuando le preguntamos a Francos, bueno, si ustedes sostienen que era público, bueno, cuéntenos de dónde lo sacó. Era público. Y respondía, Francos, era público. El presidente dijo que era público. Encima, si ustedes notaron, en muchas de las respuestas más complejas que dio Francos, cuando él tenía que responder era, Milei dijo, como diciendo, yo en esta, che, no me la tiren a mí. Yo creo que es el funcionario más inteligente del gobierno nacional. Tampoco se va a poner las manos en el fuego de una forma personal por este tema. Milei dice que, digo, me parece, ¿no? Es bastante inteligente de su parte. A mí me gustaría que nos cuentes un poquito del entretelones del blindaje a Karina Milei, porque, bueno, ayer volvimos a ver un episodio de esa serie. Cuando se conformó la comisión y salieron los pedidos de interpelación, hubo una rosca muy importante para excluir a la hermana del presidente, a la secretaria general de la presidencia de esas interpelaciones. ¿Qué pasa con eso en el Congreso? Yo fui autora del proyecto de mi bloque de interpelación a Karina Milei. Nosotros desde Unión por la Patria obviamente que consideramos que Karina es una de las que tiene mucho para explicar y creo que Francos con su visita el otro día lo dejó más que en evidencia. Digo, había muchas respuestas que solo podían responder Karina Milei y Javier Milei. A ver, yo siempre soy muy respetuosa de que hay explicaciones que la tienen que dar los que vedaron la posibilidad de que Karina fuera interpelada. ¿Y esos quiénes son? No, a ver, incluso muchos de los bloques con los que conformamos la comisión investigadora, que ellos no coincidían en que había que citar a la secretaria general de la presidencia ni al presidente. Nosotros en la interpelación habíamos puesto a todos los funcionarios y en el momento de la negociación nosotros lo que vimos, y en esto para ser coherentes también con que lo que necesitábamos era generar un ámbito en donde pudiéramos avanzar en una investigación y tuvimos que ceder. En vez de obstinarse en todo, ceder algo. Pero ¿cuáles eran los argumentos, digamos, porque está, digamos, bastante claro. Lo que vos dijiste es la hermana del presidente, era uno de los argumentos. Claro. No es muy válido, ¿no? Porque además de la hermana es funcionaria general. Y es la que le abrió la puerta de la Casa Rosada a muchos de los gestores de la estafa. Pero bueno, yo creo que en el ámbito de la comisión investigadora van a ir avanzando cosas porque incluso los bloques internamente también son muy, muy diversos a veces y por ahí hay algunos miembros de algunos bloques que querían que se avance con Karina y otros que no. Veremos qué termina pasando en la comisión investigadora. Yo creo que es una de las funcionarias que tiene mucho para explicar, realmente. ¿Sí? Sí. ¿Y vos ves un antes y un después en el Congreso después de estas cosas, después de lo de ficha limpia de ayer? ¿Ves un antes y un después también con las elecciones que va a haber en la ciudad, donde la Libertad Avanza se niega a juntarse con el PRO y hay chispazos que no se terminan de consolidar? ¿Ves que puede llegar a haber una mayor escisión en ese oficialismo y pseudo-oficialismo o no? No venimos a hacer futurología porque no, pero por lo que estás pensé viendo que ahora Massa iba a ser presidente, chicos. O sea, me sale mal eso. Pero no, yo creo que sí, o sea, hoy la Cámara de Diputados particularmente, que es el ámbito en donde yo estoy, se ve esa complejidad también en el vínculo, ¿no? Libertario, claro, con el PRO. Si vos te fijás, el día de la interpelación a Francos ni siquiera estaba todo el bloque del PRO acompañando, si querés, la figura del jefe de gabinete. Pero bueno, después ves algunos movimientos que son muy funcionales también al gobierno, cómo se termina eso trasladando al llano territorial, a la construcción política. Yo lo veo medio verde todavía. No sé si van a poder arribar a los acuerdos, pero como si nosotros estuviéramos tan bien, ¿no? Como para ponernos a... Bueno, ahí quería ir. Las costillas a los demás. Claro. Justamente ahí quería ir, bueno, en tu carácter de diputada, pero también de bonaerense, quería preguntarte cómo ves al peronismo, cómo ves al peronismo particularmente de la provincia. Estuviste con el gobernador en Mercedes, ahí con algunos anuncios, entrega de recursos al municipio. ¿Sos optimista en cuanto a que el peronismo va a confluir en su totalidad en una oferta política alternativa al gobierno nacional? ¿O crees, como muchos dicen, que este es un momento para dar las discusiones a fondo y bueno, que cada quien tenga que tomar el camino que
que lo lleve hacia 2027 defendiendo sus propias banderas, digamos. Yo creo que una cosa no es incompatible con la otra. Yo creo que es momento de dar un montón de discusiones que son válidas. Yo creo que igual la primera discusión que debiéramos estar dando para adentro no es tanto el calendario electoral, ¿no? Digo, discutirle el calendario electoral al gobernador es como, me parece que no tiene ningún sentido, y lo que el peronismo tiene que hacer es volver a hablarle a la gente, que es para mí de lo que nos alejamos. Hay muchos actores que están trabajando por esa unidad para que lleguemos a una elección en unidad, y hay otros que no lo están viendo de esa manera. Hay compañeros que ven la posibilidad de construir una alternativa frente al gobernador antes que frente a Milei. Entonces, me parece que ese es el camino equivocado, pero yo creo que se va a lograr consolidar. Hay muchos actores para mí muy importantes en el peronismo que están trabajando muy fuertemente por la unidad. Creo que es lo que debiera sobrevivir a esta discusión. Y voy ahí con una filosa, digamos, porque siempre se habla de los compañeros o particularmente de la cámpora, digamos, en esta dinámica de construir una cierta alternativa al gobernador o de rayarle el auto al gobernador, excluyendo de alguna manera de esa lógica a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? ¿Cuál es para vos el lugar de Cristina en estas discusiones? Digamos, ¿crees que ella también está efectivamente trazando diferencias muy profundas con Kicillof? ¿O crees que de alguna manera va a ser la garante, como muchos en el peronismo esperan, de esa construcción de una alternativa unitaria? Siempre digo lo que pienso, a veces cae mal, porque también estamos en un momento en donde, viste, uno opina políticamente, y si opinas de un lado está bien, y si opinas del otro le estás pegando a Cristina en el piso. Yo la respeto mucho a Cristina. Yo considero que Cristina, el primer error que comete es asumir la presidencia del PJ sin sentar a los gobernadores en la mesa. Y después encima exigir que los gobernadores salgan con un cartel a decir bancamos a Cristina presidenta del PJ, que para mí tiene que ver más que, a mí no me gusta hablar de personalismo, digo, para mí el único ismo que hay que reforzar en este momento es el peronismo, después el cristinismo, kirchnerismo, masismo, es momento de reforzar todo lo otro, ¿no? Como más integral. Pero, perdón. Por favor. Pero yo creo que, no sé, realmente nunca tuve la posibilidad de charlar con Cristina, o sea, por eso yo no me animo a hablar en nombres de otros. Lo que sí yo veo es que por ahí, no sé si fue decisión de ella u otros compañeros que la llevaron a demostrar y a fortalecer la idea de que no sintetiza más Cristina, y eso para mí es un error porque es una figura muy importante en el peronismo. El problema que tenemos es que hoy en el peronismo no es que no sintetiza a Cristina, es que no sintetiza a nadie, ¿no? Digo, porque hay que buscar y construir nuevamente esa síntesis, que para mí es el desafío y es la discusión que hay que dar. Y en esto me parece que igual hay que tener sobre la mesa cuáles son las cuestiones que se ponen en juego al dar esta discusión. Digo, hay un gobernador que está gobernando una de las provincias más complejas y que el presidente eligió como principal foco de ataque. Digo, la provincia de Buenos Aires está pasando un momento horrendo. Yo ayer, cuando recibíamos recursos en mi municipio, en Mercedes, yo en un momento le pregunté al gobernador, digo, ¿cómo están haciendo esto? Porque la verdad le sacaron el fondo de seguridad, le recortaron fondos discrecionales, le recortan la copa. Entonces digo, la verdad está haciendo un esfuerzo muy enorme la provincia, y yo siempre hablo de la provincia, no hablo de personalidad del gobernador, y me parece que estamos en un momento en donde, lejos de ponerle a discutir al gobernador el calendario electoral, que es otro desafío más de llevar adelante, de armar una elección. A mí me tocó cuando se votó boleta única. Uh-huh. Yo fui una de las oradoras de Unión por la Patria, que nosotros votamos en contra, y uno de mis argumentos fue decir que, por ejemplo, a mi provincia la estaban obligando a desdoblar la elección. Y lo dije cuando discutimos boleta única, porque la Constitución de la provincia de Buenos Aires preveía otra herramienta electoral, uh-huh, y ya con solo votar la boleta única estábamos obligando a una elección distinta en la provincia. Sí, después, de hecho, fue Kicillof inmediatamente salió a decir que a partir de la boleta única la elección estaba desdoblada, de hecho, ¿no? O sea, exacto, ahí empezó ese tema. Ahora, recién hablabas del único ismo que hay que reforzar es el peronismo, hablabas de los gobernadores. Te pregunto por los gobernadores peronistas que de repente el día 1 empezaron a acompañar a Javier Milei. Y hoy, a pesar de todo, siguen haciéndolo.
¿ves algo también en el Congreso que te lleva a pensar de que están recibiendo esas provincias o esos gobernadores algún tipo de retribución por ese apoyo? Porque los habitantes de ahí no están mejor. En primer lugar te pregunto. Y en segundo lugar, ¿qué tiene que hacer el peronismo para que no pasen estas cosas en el futuro? Bueno, respecto a lo primero que me preguntás, yo los invito a que miren el boletín oficial al otro día después de que hay sesión, Sí. en donde se ven algunas transferencias, Retribuciones a las provincias de esos diputados que, O sea, es tan burdo que es al día llegaron siguiente. tarde, que se levantaron al baño, que no se sentaron. Claro. O sea, el pago no es a 30 días, No, es inmediato. Es muy inmediato, Bien. que es lamentable para mí. Nosotros cuando fue, ustedes recuerdan ese pacto de mayo encima donde no se En cumplió. julio. Claro, sí, en julio y que no se cumplió absolutamente nada. Sí. La verdad es que a mí me parece que cuando algunos de nuestros gobernadores se plantaron, nosotros los recibimos en el bloque de Unión por la Patria, y hubo gobernadores que son los que hoy están en la misma postura, que se plantaron diciendo si no nos aglomeramos todos y no entendemos que con este gobierno negociar es ceder, y en esto se llevan puesta la gente, no es que se llevan puesta una provincia o un gobernador, me parece que se planteó desde el principio que iba a haber un error ahí. Y respecto a lo segundo que me preguntás, ¿qué tiene que hacer el peronismo? Y para que, no pasen estas cosas de que después tenés gobernadores votados por el peronismo que no siguen los lineamientos peronistas. Que me refiero a justicia social en concreto, ¿no? Y que hablan de la motosierra, que apoyan abiertamente la motosierra y demás. Bueno, yo creo que por eso vuelvo a lo que decía hace un rato. Para mí hay un montón de discusiones que dar, que son válidas, que nos tenemos que dar. Lo que tiene que hacer el peronismo es volver a hablarle a la gente. Yo creo que no le estamos hablando a la gente, la elección nos demostró eso. Milei vino a romper no solo la conversación política, no solo el Estado, vino a romper todo. Y me parece que en ese romper todo nosotros lo que tenemos que buscar es la manera de reconstruir un diálogo con la sociedad que se perdió, un diálogo con la política que está bastante roto también, para volver a representar. Y creo que tenemos una discusión muy profunda que hacernos también, es de qué representa hoy el peronismo, ¿no? Volver por ahí al sujeto social del peronismo, que es la clase trabajadora, y desde ahí dar todas las discusiones que tengamos que dar. Y en ese sentido, desde el Congreso están proyectando avanzar con algunos puntos, algunos proyectos puntuales que, no sé, quizás tengan que ver con restitución de haberes jubilatorios, de garantizar, no sé, ciertos aumentos salariales en algunos sectores. Vemos a un gobierno pisando paritarias que superen el 1% cuando la inflación está bien por encima del 3% todos los meses, o incluso con la cuestión, hacer algo para frenar la cuestión represiva que semana a semana Patricia Bullrich despliega en la ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿qué puede avanzar desde el Congreso para poner de vuelta al peronismo y a otras fuerzas también en una conversación con la sociedad en función de las necesidades que esa sociedad tiene? Sí, nosotros en la Cámara estamos tratando de impulsar un poco de iniciativas que tienen que ver con eso, ¿no? De volver a hablar a la sociedad. Esta semana se trabajó en dictaminar, pasa que hay una comisión en la Cámara que no funciona, que es la Comisión de Presupuesto, que preside. No es la única que no funciona. Bueno, la mayoría no funcionan, es cierto, tenés razón. Pero digo, hay temas como la emergencia en discapacidad, la reestructuración de los haberes jubilatorios, está también en la agenda, que es la moratoria, que estaríamos teniendo una sesión, si Dios quiere, la semana que viene, para emplazar, que eso también es una locura. O sea, estamos teniendo sesiones para emplazar a la Comisión de Presupuestos. Claro. O sea, tenemos que conseguir Para el número para las ir. Autoridades. O sea, para confirmar De las una autoridades de una comisión tenemos que ir al proyecto. recinto. O sea, está como muy tergiversado el manejo de la Cámara, pero yo creo que con esta nueva mayoría que logramos construir, en donde creo que desde el peronismo también entendimos que es con otros algunas de las peleas que tenemos que dar, me parece que vamos a poder ir avanzando en temas que vuelvan a entablar un diálogo con la sociedad, que me parece lo más importante por ahora. Diputada, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Por venir acá, por conversar con nosotros de esta manera también tan amena. Bueno, un gusto. Gracias. Un placer. Diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria. Entonces, viene complicado el tema en general, sí, ¿no? sí. En general. No está nada fácil. Ahora, en un ratito, vamos a seguir acá. Hasta las 11 estamos.
ahí, en un ratito te pido, ¿eh? No me lo tires todavía. Estamos hasta las 11, estaba contándote que estamos acá con Nico. Le mandamos un beso enorme a Coti, que está mudándose, por eso no pudo venir aquí con nosotros. Pero vamos a estar acá contándote, vamos a seguir la investigación que hizo Manu la semana pasada sobre el senador corrupto libertario que tiene ñoquis entre sus asesores. Vamos a seguir hablándote de eso. Nico también te va a contar acá toda la complejidad de la legislatura bonaerense. Y tenemos mucho más, por supuesto, que hasta las 11 en Diagonales. Antes, un consejo. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Seguimos en vivo en Sin Estado por Diagonales Stream hasta las 11 de la mañana. Hoy tenemos... Vamos a hablar de bastantes cosas, pero no quiero escaparle a lo que pasó con uno de los ensobrados de Milei, uno de los periodistas adictos, uno de los militantes libertarios, que ahora son militantes libertarios, pero hasta ayer solamente hablaba de fútbol, porque no sabe mucho más. Estoy hablando de Anelo, Gabriel Anelo, que siempre fue un operador, porque tampoco, digamos, hace mucho más. Y ayer Clarín lo tituló como el lamentable comentario de Anelo en Radio Mitre. Para quien no sabe, Clarín es dueño de Radio Mitre. Y si Clarín titula el lamentable comentario para lo que van a escuchar ahora en unos minutos, y es el dueño de la radio y no hace absolutamente nada más que decir el comentario lamentable, algo pasa en el medio. Y son varios millones de la nuestra, me parece, los que pasan ahí por el medio, por debajo de la mesa. Escuchalo a lo que Clarín tituló el lamentable comentario, porque no solamente es una operación en contra de una persona particular, contra la que Milei está obsesionado, no es político, en realidad sí lo es, pero es de fútbol, estamos hablando de Román Riquelme, sino además los adjetivos que usa. Tiene que dejar de estar de moda ser fascista en Argentina. Escúchalo. Yo quiero aclarar, este boludo, el abogado camporista, yo le quiero decir algo a los camporistas. Muchachos, ya terminó esto de... ¿cómo fue que dijo sobre el tema de la discriminación va la justicia? Muchachos, ya terminábamos este curro del INADI y esta pelotudez. Los negros se los llama negros, a los marrones se los llama marrones y a los ignorantes se los llama ignorantes. Todo eso es un cúmulo de Riquelme. Digo, mándenme al INADI, mándenme a la justicia. Yo tengo una cultura que los ignorantes y los burros, los que no van al colegio, como Riquelme, son unos negros ignorantes. Digo, ya no está más el INADI. Ustedes, los camporistas, los kirchneristas, que hicieron mierda a este ISPA, apretaban a la gente con esta cosa. A mí no me corren. Yo no soy ni Martín Arévalo, yo no soy ni Marcelo Nazarala, yo no soy los pelotudos que ustedes están acostumbrados a tratar. Yo soy un tipo que me sobra calle y me sobran huevo. Y Riquelme, Mansilla 2668, a las trompadas en la puerta, no esto de te mando un abogado, pero mandame los abogados que vos quieras. No hay ningún problema. Digo, al margen de salir a contestar, que está buenísimo, digo, a mí me encanta, te instalé el tema, me tuviste que salir a contestar. Yo no soy antiboca, yo no soy antiboca. Mi padre es hincha de Boca, creo que mi hijo es hincha de Boca, mi esposa es hincha de Boca. Yo soy anti-Riquelme. No se confundan, no le mientan a la gente. Yo no soy anti-Boca. Yo respeto muchísimo a Boca. Yo el que no respeto es al negro de Riquelme. Así de simple se lo digo, Así de simple, al verdulero, al ignorante, al burro. El repudiable comentario de Anelo, criticable, no me acuerdo ahora ya cuál era el término, pero creo que era repudiable lo que tituló Clarín, el dueño del micrófono donde está hablando Anelo. No sé, no, hacete cargo, Clarín. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso que no te puedes hacer cargo? Diría Néstor Kirchner. ¿Por qué no se hace cargo? Porque es un ensobrado. Y los ensobrados generan rédito económico de parte de Nación a los medios de comunicación. La verdad, Zeta, yo estoy muy caliente con esto. Me toca particularmente porque soy hincha de Boca, soy bostero, como Riquelme. No, yo también soy hincha de Riquelme. Soy hincha de Riquelme, creo que Riquelme representa... muchísimas cosas que identifican al hincha de Boca y al futbolero en general, y me parece que además no hay nada, este señor que hablaba de negros y marrones, no sé si se mira al espejo, pero yo la verdad que no lo vi, rubio y de ojos celestes, a él tampoco. Descendencia aria no tiene. Podría serlo igualmente, no va por ahí la cosa, pero realmente no se me ocurre un calificativo más descriptivo de lo que él hizo que aquello que él mismo dijo, ¿no? Porque ¿qué hay más bruto, ignorante, inculto, todos esos calificativos que utilizó, que
expresarse de esa manera para con otra persona. Digo, si tiene cualquier crítica para con Riquelme, para con la Cámpora, para con el kirchnerismo, lo que sea, podría hacerlo desde un lugar de argumentos, una discusión un poquitito más elevada. A mí me parece que es realmente muy triste que un comunicador se exprese con semejante bajeza. Habla muy mal de Anhelo, lo que hizo, habla muy mal de su capacidad intelectual, evidentemente muy corta, y creo que el club Boca Juniors debería sacarle todo tipo de acceso a las instalaciones del club, porque acá no solamente se injurió a Riquelme, y esto es lo más grave, ¿no? Hablar de negros, de marrones, de esa manera despectiva, me parece que agravia a muchísimas personas de este país. Yo no soy particularmente rubio tampoco. Creo que hay que reivindicar mucho de nuestra historia, que no tiene que ver con la raza aria que quizás Anhelo aspira para sí mismo, y creo que habría que debería haber muchas consecuencias para este señor, a nivel judicial. Vos mandaste recién, Nico, además de eso, ¿no? Digo, Sí. Vos mandaste recién unas imágenes que contradicen completamente lo que acaba de plantear. Mirá, hacer zoom hoy si podés. Esto es Anhelo hace un par de años. Te lo pongo en el Pero centro claro. porque lo estoy localizando mal. Ahí está. Anhelo Gavi. Hoy cumpleaños. ¿Qué Parkinson que tengo? El heredero de la magia del fútbol. Diego lo empezó y Román lo continuó. Tuve la suerte de relatar y ver a jugar a los dos. Nunca veremos a nada igual, a que se le parezca, etcétera. Y mirá esta otra. Cuando el mejor del mundo, cenando con el mejor del mundo. Este sí es el mejor jugador del mundo. Es Para, no Anhelo lo Gavi. saques, no lo saques. Anhelo Gavi. Me 308 parece semanas pasaron. bastante parecidos los colores de piel, ¿no? O sea, no sé qué está viendo Anhelo sobre sí mismo, a diferencia de Riquelme. Pero más allá de eso, abrazado como si fuera su mejor amigo. Sí, porque no, lo era. no. Listo. ahí El está. nivel, el nivel de caretaje, el nivel de falsedad, el nivel de panquequismo. Yo no lo puedo creer. Solamente se El explica nivel de sobre. por los sobres. El nivel de no sobre. hay otra explicación. Y digo algo que suelo repetir: Juan Román Riquelme es una de las personas más, quizás junto a Cristina Fernández de Kirchner, una de las personas más hostigadas por buena parte del poder argentino, que responde a Mauricio Macri, que responde a Javier Milei. Riquelme sacó después de 25 años al PRO de lo que, si se dice que la ciudad de Buenos Aires es el maxi kiosco del PRO, ustedes no se imaginan lo que era el Club Boca Juniors. Bueno, Riquelme le puso un freno a eso a partir de el amor que le tenemos muchos hinchas de Boca, y eso es lo que no le perdonan. ¿Por qué cambió de opinión Anhelo? ¿Por qué Anhelo amaba a Riquelme, lo consideraba el mejor jugador del mundo y ahora lo odia? Bueno, porque el primero que lo odia es Javier Milei. ¿Y cuál es el vínculo de Anhelo con Javier Milei, un mero periodista deportivo que solamente operaba en el fútbol? Escuchalo, esta entrevista es... Un periodista tiene que ser crítico. Obviamente nosotros tenemos una posición política, nosotros tenemos pensamientos, somos subjetivos, pero vos tratás de dejar un poquito de lado eso cuando entrevistás. Bueno, Anhelo no, mira. Quiero decir algo, Javier, y me corro del periodista al presidente y a una persona a la cual aprecio demasiado, que me alegra que esté gobernando la Argentina. Que Dios te bendiga para darle y devolverle la alegría a todos los argentinos, Javier. Te lo digo de todo corazón. Te lo digo desde el cariño que tengo. Después voy a volver a esta parte de periodista. El día de mañana te tendré que criticar o marcar algunas cosas, pero ojalá le puedas devolver, y que un tipo al cual aprecio y quiero sea el que le pueda devolver la alegría a todos los argentinos. El día de mañana, cuando gane Macri y me diga que te tengo que odiar, yo te voy a criticar. Cuando me pague Macri por criticarte, yo te voy a criticar. Está siendo sincero, pero el muchacho. Está siendo sincero. Es tan simple, solamente empequeñece la figura de este energúmeno y agranda la figura de Riquelme, y se resume en una de las mejores frases que dejó Riquelme en el último tiempo, un gran hacedor de frases como Diego Armando Maradona, que es:
Tener poder es que te quiera la gente. Anhelo, a vos no te quiere nadie. A Riquelme lo queremos millones. No, Fin de la discusión. porque no quiere ni a la hija. Eso es lo más grave de todo. Es dramático eso. Yo no me gusta meterme en temas personales. La verdad no me meto en temas personales. Soy periodista político, económico, hablo de eso. Pero esto no es un tema donde escarbamos la historia de... No, la hija salió a tuitear. La hija de Anhelo salió a tuitear. Y lo hizo respondiendo a lo que había planteado el propio Anhelo. Ahí lo voy a buscar. Porque estamos ahí con un problemita para mostrarlo en pantalla, así que lo busco acá. Sí, vale recordar también que tiene una denuncia por violencia Acá contra su mujer, ¿no? Este señor, que habla desde una vara moral que claramente no respeta ni él mismo. Acá está. ¿Te sobran los huevos? Le pregunta la hija. ¿Te sobra la calle? Que es lo que él dice en el audio que acabamos de escuchar, citando a Agustín Rombola, justamente que lo había levantado. Por ahí te lo bajo yo. Ahí está. ¿Te sobra la calle? ¿Te sobran huevos? Espera. Ahí está. Ja, ja, ja. Decime en dónde los dejaste, querido padre, porque para pasar una cuota, para hacerte cargo de lo que te correspondía o para pagar la deuda que tenés, no apareces ni en los diarios. No me jodas, Gabriel, le dice Kia Anhelo. Me parece que digo esto, fuerte con los débiles, duro con los poderosos, blando con los poderosos. Anhelo es nada, esto la verdad yo no voy a opinar porque insisto, no me meto en temas personales, pero esto es gravísimo. Es la expresión de los verdaderos problemas que hay en este país, que son este tipo de personas con una doble vara, que hablan desde un lugar moral y en realidad en su vida personal y privada expresan todo lo contrario. Justamente lo antagónico a Juan Román Riquelme, que por algo está en el lugar que está y tiene el cariño de tanta gente, algo a lo que anhelo. Y me animo a decir también Javier Milei, nunca van a poder llegar. No, la verdad que no, nunca. Pero bueno, nada, insisto, no me interesa meterme en temas personales, me interesa hablar de lo político y esto describe también a la persona como es, ¿no? Quédate ahí, esto es Diagonales Stream, ya hablemos.
Buenos días, Nico Bacaro. ¿Qué está pasando en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires, Zeta, está pasando de todo. Y el título que te tiraría, que no es mío, me lo dijo en una conversación en estos días un diputado bonaerense, es que la unidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires es una moneda que está en el aire. Y puede caer de cualquier lado. O sea, ¿puede romperse? Puede romperse, puede haber unidad. Me decía este importante legislador bonaerense que eso va a depender de la sapiencia, la paciencia, lo quirúrgico que vayan a hacer los dirigentes de los distintos espacios a la hora de las negociaciones, que no paran, no frenan, la rosca está a pleno. Y si querés, hacemos un poquitito un repaso de lo que viene pasando en las últimas semanas. Particularmente la semana pasada tuvimos unos cruces muy picantes entre el sector del gobernador Axel Kicillof y la Cámpora. En concreto, lo que todavía se está discutiendo es el cronograma electoral de la provincia. Sabemos que se suspendieron las primarias, se suspendieron las PASO, pero todavía no hay un cronograma fijado. En realidad hay una vigencia de una ley electoral de los años 40 que establece que los cierres de listas tienen que presentarse a 30 días de la elección. Eso es absolutamente imposible porque la presentación de boletas sería inviable en un plazo tan corto. La justicia electoral de la provincia se pronunció en reiteradas ocasiones en este sentido, y eso llevó a que los distintos bloques empezaran a discutir en la legislatura cómo van a reactualizar ese cronograma electoral. Esa discusión avanzó la semana pasada, pero por la ventana ciertos sectores del peronismo, particularmente los que responden a Máximo Kirchner y algunos intendentes, impusieron un proyecto para que el gobierno provincial condone deudas que tienen los municipios con la provincia, deudas contraídas en el marco de la pandemia por lo que fue el fondo del COVID, ¿sí? Esto no fue acordado con el Ejecutivo Provincial y eso generó cruces fuertes. Andrés Larroque salió a decir que estaban extorsionando al gobernador, el ministro de Gobierno Carly Bianco salió a decir que estaban funcionando más como una oposición que como oficialismo. Desde la Cámpora respondieron en voz de Facundo Tignanelli, que viene siendo el vocero de ese sector, que las críticas de Larroque tenían que ver con una cuestión personal y que siempre que hablaban con el gobernador no había ninguno de esos reclamos que se pusiera sobre la mesa. Bueno, la cuestión es que esa discusión avanzó y ayer hubo una nueva sesión en la legislatura bonaerense en la cual se iba a tratar en principio este proyecto del cristinismo y algunos intendentes para que el Ejecutivo condonara esas deudas contraídas en el marco de la pandemia. Finalmente eso no sucedió porque Axel Kicillof salió por arriba de esa encerrona y presentó un proyecto propio en el cual se establece no la condonación de esas deudas, sino la suspensión del pago de esas deudas hasta diciembre de este año por parte de los municipios, pero además agregó un paquete económico importantísimo, un pedido de endeudamiento que la legislatura no le votó este año al Ejecutivo, así como tampoco le votó el presupuesto para este 2025. Y en ese pedido de endeudamiento hay un porcentaje del 8% de la deuda que tomaría el gobierno provincial, que se distribuiría directamente con los municipios. Sí. Me decían que un 70% de esa deuda además es para pagar deuda en dólares contraída por el gobierno María Eugenia Vidal. Vidal sí que dejó en rojo a la provincia de Buenos Aires. Exactamente, tierra arrasada, como definió Kicillof dólares, en su momento. Vidal endeudó en dólares cuando la provincia de Buenos Aires no recauda en dólares. Sí lo genera, obvio, porque es la provincia que más dólares genera, lo que pasa es que se lo queda a Milei.
a esos dólares. No se los queda a la provincia de Buenos Aires, le dan pesos y pocos a cambio de todos los dólares que genera. Después con esos pesos tiene que ir al mercado de cambios a comprarlos, a las divisas, y eso es un problema, porque con Milei hoy vale 1.200, mañana vale 1.400. Exactamente. Bueno, ¿y qué dicen, qué argumentaban ayer en el recinto desde el sector de Axel Kicillof para cambiar el eje, digamos, de esta discusión? Es que los aportes que se estaban discutiendo, la deuda que se estaba discutiendo condonar, en principio está casi absolutamente licuada, estaría licuada alrededor de un 95%, estamos hablando de 7.900 millones de pesos, o sea, es una cifra que en 2020 podía significar un monto muy importante, hoy en día está absolutamente licuado. Además también plantearon que el gobierno provincial viene haciendo transferencias importantes a los municipios, en concreto 28.000 millones de pesos de los 70.000 millones comprometidos para el Fondo de Seguridad a los municipios, 470.000 millones de pesos anunciados en obra pública provincial. Es decir, Kicillof salió a responder a este proyecto que desde el cristinismo se intentó impulsar sin un acuerdo con el Ejecutivo, con un proyecto propio que de alguna manera fue como cantar retruco en esta discusión. Todo este lío pasó para la semana que viene. El lunes va a haber una sesión en espejo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, donde se van a discutir ambas cosas: la modificación del cronograma electoral, donde ya hay un acuerdo de todos los bloques para aceptar la recomendación de la Junta Electoral Provincial. ¿Cuándo van a ser las elecciones entonces? Las elecciones son el 7 de septiembre. Esa Bien. fecha ya está. Lo que se está discutiendo ahora es cuándo se cierran listas. Bien. ¿Sí? Es un mes antes. Hasta ahora, por la ley de hace 70 años, el cierre de listas era 30 días antes de las elecciones. La justicia electoral dijo, muchachos, esto es inviable. No llegamos a analizar todas las candidaturas. Analizar, imprimir boletas, o sea, porque te las tienen que aceptar y después las tienen que imprimir, ¿no? Exacto. La justicia electoral recomendó que por lo menos haya 50 días de antelación. Que además es la primera vez que se hacen por separado en la provincia de Buenos Aires. Nunca jamás pasó algo así. Entonces, también tenés que armar todo el operativo. Igual tenés tiempo para eso, tenés todos estos meses. Pero bueno, la policía bonaerense va a tener que custodiar las urnas. Es todo algo nuevo. Tal cual. Todo nuevo, entonces 30 días no alcanzan. Y de fondo la rosca, ¿no? Porque la fecha del cierre de listas lo que determina es, bueno, se van a poner de acuerdo, van a ir juntos, van a ir separados. Hoy en día hay intendentes planteando que podrían ir con boleta corta, hay sectores que plantean la ruptura, hay sectores que impulsan la unidad a toda costa. El lunes que viene vamos a tener un hito en esta discusión, probablemente con el nuevo cronograma electoral aprobado, y ahí se sabrá cuándo el peronismo transitará un camino de unidad o no. El martes entonces de la semana próxima lo conversamos, si te parece. El martes lo conversamos probablemente con algún invitado y protagonista. Gracias, Nico, como siempre. Gracias, Zeta. Siguen acá. Esto es el stream de Diagonales y esto es Sin Estado. Gracias.